Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos al bloque de la Copa del Mundo 2026. Luego de realizarse la segunda ceremonia de inauguración, esta vez en Canadá, el conjunto local no pudo hacer respetar la casa e igualó a 1 ante Bosnia y Herzegovina para sumar su primer punto mundialista. Los equipos mostraron rápidamente su juego en los primeros minutos. El combinado canadiense buscó controlar la pelota, mientras que el cuadro europeo buscaba llegar con pelota parada y por centros. Bosnia es la que empezó a imponerse poco a poco en el duelo tú a tú, y así a los 20 minutos, Lukic conectó el segundo cabezazo en el área para darle la ventaja al conjunto blanco. Luego de esto, Canadá trató de reaccionar rápido, pero no encontraba la claridad necesaria para crearle peligro al combinado bosnio, que no pasaba apuros en defensa. Sin embargo, en el complemento, el elenco rojiblanco fue mucho más incisivo en sus ataques y tuvo la más clara en una definición en el área que la defensa logró sacar en la línea. Sin embargo, Larin a los 78 minutos se hizo espacio y sacó un buen remate en el área que tras un desvío logró vencer al arquero bosnio para igualar todo y mantener la ilusión canadiense. El conjunto local fue en busca del triunfo en los minutos restantes, pero la defensa bosnia apareció en el momento justo para evitar la segunda caída de su arco. Al final tuvieron que repartir puntos. Con este resultado, ambas escuadras tendrán que asegurar por lo menos una victoria en su segundo encuentro para intentar clasificar a los 16avos de final. El cuadro canadiense enfrentará a Qatar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Por otra parte, Bosnia chocará ante Suiza el mismo día a las 2. Y el tercer anfitrión de este mundial, Estados Unidos, logró una apoteósica inauguración en el SoFi Stadium, se dio un festín en su estreno mundialista, al humillar por 4-1 a Paraguay en el grupo D. Recordemos que hasta ahora solo había un antecedente entre ambas selecciones en los mundiales de fútbol, y fue en 1930, en donde los norteamericanos también vapulearon por 3-0 a los sudamericanos. Hoy se preveía un duelo más equilibrado y de pronóstico reservado, y es que Paraguay retornaba a los mundiales luego de 16 años. Pese a esto salieron ofensivos, ya que el minuto de juego, Diego Gómez remató casi sin ángulo y el portero Fritz le desvió para evitar problemas. Pero de ahí en adelante los anfitriones fueron amos y dueños del partido, donde la gran sociedad de la noche fue entre Pulisic y McKennie. El jugador de la Juve centró y Damián Bobadilla, en su intento por rechazar, marcó en propia puerta a los 7 minutos de juego. Un autogolazo que fue un verdadero golpazo en knockout para el equipo guaraní, que a partir de acá no supo qué hacer en el partido. En contraparte, los locales continuaban atacando, marcó el primer doblete de la competición, luego marcar a los 31 y a los 49 minutos. Además, le invadieron un tanto al dueño de casa, mientras que el arquero Gil tuvo un par de atajadas monumentales para evitar que en ese primer tiempo les meta más goles. De todas maneras, le estaba metiendo un baile al equipo del técnico Gustavo Alfaro. En el complemento, los guaraníes mostraron cierta mejoría. Y a los 72 minutos, Julio Enciso habilitó a Mauricio, quien con un remate potente y cruzado logró poner el descuento. Sin embargo, la albirroja dejaba pasos atrás y en un par de oportunidades se salvó del cuarto tanto rival. Los visitantes ya no encontraron la fórmula para crear peligro y en la última jugada, Gio Reyna, con un disparo de 3 dedos, la clavó al ángulo y decretó el 4-1 final. Con este resultadazo, Estados Unidos buscará seguir en racha cuando se midan a la selección de Australia. Por su parte, Paraguay está obligado a ganarle a Turquía para no complicar sus opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo. Y como se los veníamos contando hace semanas atrás, cuando un joven peruano empieza a romperla en Europa, no tarda mucho en aparecer el interés de clubes más grandes del continente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Vasco Sawyer, el atacante nacional formado en Alianza Lima y actualmente en el Gil Vicente, Portugal, se convirtió en una de las noticias que más fuertes suenan para el mercado de pases. Y no estamos hablando de cualquier rumor, porque desde Inglaterra ya dieron un paso concreto para intentar llevárselo. El club que ha puesto sus ojos sobre el peruano es el Brentford Football Club de la Premier League inglés. El equipo de la isla quedó impresionado con el crecimiento que ha mostrado el futbolista nacional durante su primera experiencia en el viejo continente. A apenas 19 años, el peruano ha logrado llamar la atención gracias a una campaña que terminó generando bastante hype entre quienes siguen de cerca el scouting de jóvenes talentos nacionales. Sun trascendió las abejas y ha realizado una propuesta formal buscando incorporar al jugador mediante una sesión con opción de compra, para indicar que la operación se encuentra bastante avanzada debido a la relación que mantienen ambas instituciones. Recordemos que el Brentford y el Gil Vicente firmaron en 2025 una alianza estratégica destinada a potenciar el desarrollo de futbolistas con proyección internacional, facilitando justamente el movimiento de este tipo.
Y una de las grandes novedades es que el plan inicial no necesariamente pasaría por llevarlo de inmediato al primer equipo inglés. Al parecer la idea sería incorporarlo primero a la estructura sub-23 inglesa para continuar puliendo aspectos físicos y tácticos antes de dar el salto al equipo profesional, una fórmula que suele utilizarse bastante en Inglaterra y que podría convertirse en el camino ideal para que Vasco Sawyer siga creciendo sin apresurar etapas. Lo cierto es que argumentos futbolísticos no le faltan. En la reciente temporada con el cuadro juvenil del Gil Vicente, el peruano fue una de las piezas más determinantes del campeonato. Los números respaldan completamente su candidatura. Registró 12 goles y 8 asistencias. Además, en otra estadística difundida posteriormente, aparece con 33 partidos disputados, manteniendo registros ofensivos bastante buenos. Cifras que explican que su nombre está en carpeta de un club que compite en una de las ligas más exigentes del planeta. Y ojo con otro detalle importante para el pueblo blanquiazul. Alianza Lima aún conserva entre el 25 y el 35% de los derechos del jugador. Por eso, si esta transferencia termina concretándose, los íntimos podrían recibir un ingreso económico bastante atractivo sin necesidad de romper el chanchito para reforzar otras posiciones en el futuro. La campaña de Sawyer no solamente quedó marcada por sus goles, también fue protagonista del histórico título conseguido por el Gil Vicente en la tasa de revelación sub-23, convirtiéndose en uno de los rostros más importantes de una generación que dejó huella en la institución portuguesa. Incluso fue distinguido como el jugador del mes de enero, reconocimiento que terminó consolidando su ascenso dentro del club rojiblanco. Y mientras todo eso ocurría en Portugal, las puertas de la selección peruana también comenzaron a abrirse. Manu Menezes decidió incluirlo en la convocatoria para los encuentros amistosos frente a Haití y España de la fecha FIFA de junio, premiando así su gran momento que atravesaba en Europa. Si bien no llegó a sumar minutos oficiales, su presencia en la lista fue una clara señal de que en la bicolor ya lo consideran una alternativa importante para el recambio generacional. Ahora la atención está puesta en lo que ocurra durante los próximos días. Como informó el periodista deportivo Gerson Cuba, la próxima semana podría existir una respuesta definitiva entre los clubes involucrados y el propio futbolista. Veremos si este posible fichaje bomba termina haciéndose realidad o si Vasco Sawyer continúa una temporada más en Portugal, donde muy seguramente ya será promovido al primer equipo. Recordemos que la campaña pasada fue convocado a 2 partidos oficiales de la Primera Liga de Portugal, así que su debut en Primera División Europea es cuestión de tiempo. Lo concreto es que su nombre suena más fuerte que nunca y los hinchas nacionales estarán atentos a cada capítulo de esta historia. Y lo que tenían ascuas a los hinchas cremas por varios días finalmente quedó completamente resuelto. Y es que, como se los avisamos anteriormente, Gianluca Lapadula acaba arreglando su situación en Italia y ya tiene todo listo para convertirse en nuevo futbolista de Universitario Deportes. Se acabó la novela, se terminó la incertidumbre y el bambino vestirá oficialmente la camiseta merengue del actual tricampeón del fútbol peruano. Se informó el vocero no oficial de Franco Velasco en la U. El periodista deportivo Gustavo Peralta, a través de sus redes sociales, el atacante ítalo-peruviano alcanzó un acuerdo total con Universitario luego de resolver el tema contractual que mantenía con el Spezia de la Serie C de Italia. De esta manera, el delantero nacional llegará a Lima entre el jueves y el viernes de la próxima semana para cumplir con los procedimientos finales y ponerse inmediatamente a las órdenes del técnico argentino Héctor Cúper. La operación se cerró con un contrato de año y medio, exactamente bajo las condiciones que se venía manejando desde hace varias semanas. Así se pudo conocer luego de que las negociaciones avanzaran favorablemente entre todas las partes. Todo para indicar que la administración crema aceleró los últimos detalles apenas recibió la confirmación de que Lapadula quedaría libre para negociar sin restricciones. Además se supo que Universitario manejaba 2 alternativas importantes para reforzar el ataque de cara al torneo clausura. Por un lado aparecía Raúl Ruiz Díaz y por el otro Gianluca Lapadula. Sin embargo, según dijo Gustavo Peralta, Héctor Cúper tomó una decisión clara. El técnico argentino consideró que el elegido debía ser el delantero ítalo-peruano, y a partir de ese momento, las conversaciones se enfocaron exclusivamente en concretar su llegada. Durante las primeras semanas todo avanzó rápido. Incluso se alcanzó un entendimiento verbal entre todas las partes. El único obstáculo era el vínculo que mantenía el jugador con el Spezia, ya que su contrato terminaba a finales de este mes de junio. Esa situación impedía cerrar definitivamente la operación. Sin embargo, el exfutbolista del Milan logró solucionar ese asunto y quedó habilitado para emprender una nueva aventura profesional. Si revisamos por qué esta contratación genera tanto hype entre los hinchas cremas, encontraremos que hasta hace no poco era de los seleccionados nacionales más queridos por toda la sociedad futbolística peruana. Sin embargo, sus últimas temporadas estuvieron marcadas por algunas dificultades físicas. Lapadula sigue siendo un delantero con experiencia internacional, recorrido en el fútbol italiano, y el reemplazante de Paolo Guerrero
En las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, durante la presente campaña con Spezia, disputó 19 partidos entre la Serie B y la Copa Italia. Registró 6 tantos y 3 asistencias, acumulando más de 1000 minutos y además tuvo que afrontar varias ausencias producto de lesiones. Los números recientes muestran una realidad distinta a la que vivió en algunos de los mejores momentos de su carrera profesional. La temporada más reciente no fue la mejor para él, ya que entre lesiones y decisiones técnicas no pudo ayudar al Spezia a evitar el ascenso a la Serie C de Italia, aunque su paso por este equipo tampoco fue de los mejores, ya que un año antes había conseguido 5 tantos con la misma institución. Pero si hablamos de su versión más explosiva, hay que retroceder hasta la temporada 2022-2023. Allí fue una de las figuras del ascenso con el Cagliari gracias a sus 22 goles y 4 asistencias en la Serie B. De hecho, esa misma temporada fue elegido el mejor jugador de la segunda división. Posteriormente, la campaña 2023-2024 aportó 4 tantos y 2 asistencias entre la Serie A y la Copa Italia. Son registros que explican por qué Universitario decidió apostar por él pese a sus 36 años. Ahora el reto será completamente distinto. La Padula disputará por primera vez la Liga 1 peruana y tendrá la responsabilidad de liderar el ataque de un equipo que requiere resultados inmediatos. Los cremas están obligados a competir por el título nacional hasta fines de temporada, y el fichaje apunta justamente a fortalecer una zona del campo de juego que requería mayor contundencia. Yendo al análisis futbolístico, la llegada del Bambino modifica por completo el panorama ofensivo de Héctor Cooper. El entrenador tendrá a disposición nombres como el de Alex Valera, Gianluca Lapadula, Edinson Flores y Lisandro Alzugaray. Son perfiles distintos que podrán darle soluciones para la Liga 1 y también para los desafíos internacionales el próximo año. Sin embargo, todavía existen temas pendientes en ATE. Por ejemplo, José El Tunche Rivera continúa atravesando una situación incierta y su permanencia en el plantel no está completamente garantizada. Al parecer, su futuro podría resolverse durante este mercado de pases, donde ya lo han vinculado con Alianza Lima y Sporting Cristal, por lo que el armado ofensivo aún estaría cerrado en la U. Mientras tanto, la otra novela que mantiene atentos a los hinchas cremas es la de Raúl Ruiz Díaz. La salida de Saku Gassama parecía abrirle una puerta importante a la Pulga, pero en las últimas semanas el escenario habría cambiado considerablemente. Gustavo Peralta reveló que Héctor Cooper considera prioritario incorporar un delantero extranjero, una solicitud que habría sido transmitida directamente a la dirigencia estudiantil, y aunque eso no significa que el regreso de Ruiz Díaz esté descartado, sí le cierra bastantes puertas a una etapa en el equipo merengue, aunque en el fútbol nada puede darse por cerrado hasta que exista una comunicación oficial. Sin embargo, las señales que llegan desde la interna merengue indican que esa posibilidad pierde fuerza, y que hoy parece mucho más complicado que hace algunas semanas atrás. Lo cierto es que Gianluca Lapadula ya es jugador de Universitario Deportes, y ahora comienza el verdadero debate. ¿Será titular junto a Alex Valera? ¿Encontrará Héctor Cooper una fórmula para que ambos compartan en el 11? ¿O veremos una administración más cuidadosa en sus minutos, considerando sus antecedentes físicos que lo han acompañado en los últimos meses? ¿Podrá adaptarse los largos viajes a provincia, a las canchas pedorras, a los horarios sofocantes del mediodía piurano o a las ciudades de altura? Esas son las grandes preguntas que empiezan a instalarse en ATE. Por ahora los hinchas cremas celebran la llegada de un hombre que estuvo durante mucho tiempo en carpeta y que finalmente se convirtió en realidad. Veremos si el Bambino responde a la enorme expectativa o si las lesiones vuelven a convertirse en ese obstáculo que tanto hate generó en etapas recientes en su carrera profesional. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensajes de voz. Y cuando todos se habían olvidado de la pelea entre los compadres, cuando Alianza Lima dejó de meter denuncias a la U, al haber ganado el torneo de apertura cómodamente, y los cremas estaban más preocupados en ver qué fichajes bombas traían en este mercado de pases para ganar el torneo clausura y pelear su tetracampeonato, una noticia volvió a mover el avispero. Sucede que de manera insólita, la Comisión Disciplinaria de la Liga decidió admitir la denuncia presentada por Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, dos futbolistas íntimos, por hechos ocurridos durante el torneo clausura del 2025. La información fue dada a conocer por el periodista deportivo Kevin Pacheco en Fútbol Satélite, donde confirmó que el organismo disciplinario no solamente aceptó la denuncia crema, sino que además abrió un expediente formal contra ambos jugadores blanquiazules. Y claro, eso ha generado bastante debate porque estamos hablando de situaciones que ocurrieron hace varios meses atrás, pero que ahora vuelven a estar en el centro de la conversación. Según se conoció, el caso de Renzo Garcés estará relacionado con un hecho ocurrido en la fecha 8 del torneo clausura 2025. La acusación apunta a que el defensa habría incumplido una disposición reglamentaria durante el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. De hecho,
De acuerdo con la denuncia presentada por la U, el zaguero habría ingresado a una zona restringida del estadio Alejandro Villanueva, pese a encontrarse suspendido tras una expulsión sufrida anteriormente frente al cuadro merengue. Por el lado de Paulo Guerrero, la situación es distinta. El delantero victoriano fue denunciado por presuntos gestos provocativos hacia aficionados de Sporting Cristal durante un compromiso correspondiente a los playoffs y semifinales del 2025 en el Estadio Nacional. Se señala que el atacante nacional habría intercambiado palabras con un hincha celeste y realizado algunos gestos recordando un gol convertido anteriormente frente al conjunto rimense. Y ojo, porque el sistema no nació de una actuación de oficio de la comisión disciplinaria. Tal como explicó Kevin Pacheco, Universitario presentó la denuncia durante marzo de este año. O sea, pasaron 6 meses para que esta comisión les haga caso. Demasiado tiempo para que recién ahora el organismo decida dar trámite y abrir el respectivo expediente disciplinario. La situación también tiene un contexto previo. Como muchos recordarán, Jairo Concha y Javier Rabanal fueron sancionados luego de un altercado con hinchas de Sporting Cristal tras un encuentro correspondiente al torneo Apertura. Aquella decisión generó bastante incomodidad en Tienda Crema, donde consideraron que debía existir igualdad de criterios para todos los casos similares que se presenten dentro del campeonato. Precisamente por eso, Franco Velasco, administrador de la U, había señalado en marzo que el club se encontraba dentro de los plazos establecidos para presentar cualquier recurso. El dirigente recordó que la prescripción para este tipo de faltas es de 2 años, motivo por el cual consideraban completamente válida la denuncia presentada contra los futbolistas de Alianza Lima. Ahora bien, la gran pregunta que se hacen los hinchas es qué podría pasar con Paulo Guerrero y Renzo Garcés, todo a indicar que el panorama más delicado es para el capitán blanquiazul, tomando como referencia el antecedente reciente de Jairo Concha, que recibió 2 fechas de suspensión por un caso de naturaleza similar. Varios futbolistas consideran que Paulo Guerrero podría afrontar una sanción equivalente si la comisión disciplinaria decide aplicar el mismo criterio. El escenario de Renzo Garcés es mucho más incierto. Al parecer no existe un precedente reciente tan claro para una situación relacionada con el ingreso a una zona restringida estando suspendido. Por lo más cercano tenemos a Ángelo Campos, cuando estando suspendido, celebró un gol ingresando al área técnica de Alianza Lima. Por eso algunos consideran que podría recibir desde una fecha de suspensión hasta 4, aunque también existe la posibilidad de que el expediente termine archivándose si su defensa logra demostrar que no existió una infracción reglamentaria. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Lo concreto es que ambos jugadores ya fueron notificados y tendrán plazo hasta el 15 de junio de este año para presentar sus descargos, acompañando las pruebas que consideren necesarias para sustentar su posición ante la comisión disciplinaria, ya que aparece un detalle que no pasa desapercibido. Mientras algunos consideran que Universitario simplemente está utilizando los mecanismos que permite el reglamento, otros creen que esta historia reabre una rivalidad administrativa que parecía haber bajado las revoluciones durante los últimos meses. Las redes sociales ya empezaron a calentarse y el tema vuelve a abrir el debate y peleas entre hinchas cremas y blanqueazules. Esto es una denuncia a Universitario. Pero, Kevin, en marzo, una aclaración. Que la comisión ha decidido abrir expediente. Ojo, que no es lo mismo que los sanciones. Ok, el reclamo lo hizo en marzo, no lo hizo una vez terminado la apertura. O sea, esto está desde marzo en manos de la comisión. La comisión recién se ha pronunciado al respecto en estos días. Ayer. Ok, es importante aclarar esas fechas porque ahí entra lo que dice Oscar, ¿no? Cómo van jugando. Es como esto que hacían con los votos, ¿no? Ahora pongo votos del extranjero, ahora pongo votos desde acá, o sea... No, y la vez pasada, ¿te acuerdas que, hace un tiempo Campos hizo algo, Valera hizo algo, y Sandy Obrador también, ya listo, lo acomodo para sancionar por acá. Claro. Van acomodando justamente los procesos y las sanciones. O sea, en vez de sancionar de manera oportuna y conforme a norma, van jugando con los tiempos para hacer el mal menor o para cuando se sancione la parte sancionada, no sé qué tanto. Pero eso no pasa con otros equipos. Lo de Campos y Valera fue claramente, como vamos a sancionar a Campos, vamos a buscar lo de Valera para que sea uno de cada lado. Exacto, pues. Sí. Por ahora no hay sanción definida. Lo único confirmado es que el expediente ya fue abierto y que la comisión disciplinaria será la encargada de analizar toda la documentación antes de emitir una resolución final. Veremos entonces si Paulo Guerrero recibe estas 2 fechas que muchos proyectan, si Renzo Garcés termina siendo sancionado o si alguno de los casos queda archivado. Lo cierto es que esta patética guerra entre la U y Alianza, que inició en redes sociales y se trasladó a las administraciones, suma un nuevo capítulo deplorable
esperando que estas pullas innecesarias entre ambos equipos acaben de una buena vez por el bien del fútbol peruano. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.